bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es un episodio del recuerdo. ¿Y por qué del recuerdo? Porque te voy a hablar de algunas plantas y algunas otras cosas que tienen que ver con el paisajismo y las plantas que estaban de moda en la década del 40 y del 50 en la Argentina. Me gustaría que después me comentes qué ocurría ahí en tu país en esa misma época. ¿Y por qué los 40 o los 50? Porque como vengo trabajando con el diseño de jardines para residencias de adultos mayores, me pongo a investigar también sobre las plantas que estaban de moda en la época en la que nuestros abuelos eran jóvenes. Mi abuela este año hubiera cumplido los 110 años. Por lo tanto, los 40 y los 50 iban a ser la época en que ella era joven, en que tenía sus hijos, es decir, mi madre y mis tíos, con edad muy pero muy corta. Entonces, bueno, veamos qué plantas habían en esa época en los jardines y también las influencias o tendencias en el paisajismo de aquella época. Antes de comenzar, lo que sí hago como todos los episodios, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de mi amigo Fernando, en la cual vas a encontrar, si vivís en España, todo lo necesario para tener tu jardín sano, bello, decorado, todos los días del año y más ahora que en el hemisferio norte están comenzando una maravillosa primavera. Y ahora sí, entonces, comenzamos con este episodio de hoy y esa frase que por ahí hemos escuchado muchas veces, verde que te quiero verde. Este recorrido que estamos comenzando hoy, que podríamos extenderlo luego a las siguientes décadas, es previa a la influencia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Cada etapa de un país está marcada por eventos sociopolíticos, culturales, que influyen en las artes y también en el paisajismo. Entonces, pensar en un jardín de la Argentina en esa época era pensar muchas veces en las grandes estancias, en los pequeños hoteles para la gente adinerada, con diseños que estaban inspirados en parques franceses o ingleses habitualmente. El gran Carlos Thys, ese paisajista francés que tanto hizo por nuestros espacios verdes, había dejado una huella imborrable, pero en la década de los 40 y los 50 algo cambió. La jardinería se democratizó. Miles de familias accedían a su propia casa, muchas veces gracias a planes de vivienda y con ella el sueño de tener un pedacito verde. Ya no eran entonces solo los parques inmensos, sino también los pequeños jardines de barrio, los patios urbanos. Y en este nuevo escenario convivían los ecos del pasado europeo con aires de modernidad, por un lado la herencia de Carlos Thys y los estilos francés e inglés seguían presentes, pero también llegaban nuevas influencias. El Art Deco dejaba su marca, el racionalismo, también con su búsqueda de funcionalidad y de líneas puras, empezaba a transformar la arquitectura. Pero si hubo un estilo que definió la época para la clase media, ese fue el chalet californiano. Seguro que todos tenemos una imagen en la cabeza, esos techos de tejas coloniales, los frentes con piedras o revoques rústicos, la madera presente, los porches. Este estilo adaptado de modelos norteamericanos, representaba el ideal de la ciudad-jardín, una vida más tranquila, más conectada con la naturaleza, el sueño de la casa propia con su espacio verde. ¿Y cómo eran estos jardines de estas casas conocidas como chalet? Probablemente eran sencillos, centrados en ese jardincito delantero que era la carta de presentación, césped, quizás un cerco vivo bajo de ligustro o un murete de ladrillo y plantas resistentes, fáciles de cuidar y sobre todo con mucho color. Las ventanas y los canteros adornados con malbones, la Santa Rita trepando por una pérgola o la glicina perfumando durante la primavera. Y aquí, antes de continuar, hago una pequeña pausa porque esto es muy característico de cada zona del país. Yo recuerdo, por ejemplo, la casa de mi abuela,
en la ciudad de Luján de Cuyo, tenía ese jardín pequeño en el frente con 2 acernegundos que tengo muchísimos recuerdos de niño de haber trepado, ese murete bajo, la pared también revestida con un material que parecía vidrio en pequeños trozos, el patio con su parral con uva de distintas variedades y después otro patio en donde había un huerto donde también habían más frutales, pero la casa de mis abuelos en la ciudad de Santa Fe era distinta, pero también conservaba ese pequeño jardín adelante de la casa, el pequeño murete bajo y un patio en donde habían muchísimas plantas muy frondosas, producto también de ese clima húmedo que le caracteriza a esa ciudad. Pero continuando con este recorrido que es más bien generalista de lo que ocurría en mi país, te puedo decir que no todo era chalet californiano. La arquitectura racionalista también dejó su marca. Había edificios, los hay todavía, con líneas puras, fachadas blancas, grandes ventanales, y aunque el foco estaba en la funcionalidad del edificio, ese racionalismo propuso nuevas formas de integrar el verde. Pensemos en las terrazas jardín, un concepto impulsado por un arquitecto famosísimo, Le Corbusier, que buscaba recuperar ese espacio del techo para convertirlo en un oasis elevado. Pero hay algo también curioso de esa época, los edificios sobre pilotis, es decir, sobre columnas, que permitían que el jardín fluyera por debajo del mismo edificio, conectando visualmente la calle con el interior. Y aquí hay una representación muy influyente de la década de 1940, que es el edificio Los Eucaliptus en la ciudad de Buenos Aires, en donde hasta modificaron la estructura para conservar los árboles existentes allí, y he visto alguna fotografía en donde el árbol pasa a través de la misma estructura. Entonces, los jardines racionales probablemente buscaban la simpleza y la estructura, utilizando plantas de porte arquitectónico, como puede ser el agapanto o la sansevieria, que encajaban perfectamente con esa estética. Y ahora sí, llega entonces el momento de conocer a las verdaderas estrellas de este podcast, las plantas, y algunas de las más conocidas, que quizás en tu país también lo fueron. Tenemos el malbón o el geranio, que yo los recuerdo cubriendo parterres o canteros completos en la casa de mis abuelas, que era el rey indiscutido en esa época, sobre todo los de color rojo, pero también los rosas y los blancos. Le daban ese toque de color a los patios, a los balcones y a las ventanas casi todo el año. ¿Cuál era el secreto? Que era facilísimo de reproducir por esqueje, un gajito se pasaba de vecino a vecino, de casa en casa, y era un verdadero símbolo de los hogares de aquella época. No tan frecuente en mi zona era el agapanto. En algunos lugares se lo conoce como flor del amor, también le suelen llamar celestina, con sus varas altas coronadas por esas esferas de colores azules intensos o blancas. Es una planta escultural, como te dije antes, es también resistente, es ideal para dar ese toque de elegancia a los canteros. Originariamente viene desde Sudáfrica, pero está totalmente adaptada a nuestros jardines. Otra de las plantas también muy comunes es la Santa Rita, la bugambilia, que pintan con colores fucsia, naranjo, rojo, a través de esas brácteas de las flores, es decir, no es la flor misma, sino unas hojas modificadas. Cubren entonces muros, pérgolas, cerco durante meses. Es una trepadora vigorosa, tiene sus espinas, es súper resistente al sol y al calor. Y además es nativa de Sudamérica. Así que cómo no iba a ser popular esa planta. Otra de las que yo recuerdo, otra trepadora que recuerdo, e incluso hay un hotel aquí en la zona de alta montaña, en Uspallata, aquí en Mendoza, que tiene pérgolas cubiertas con glicinas. Es una planta que podemos decir que es pura poesía en primavera, tiene esas cascadas de flores perfumadas, lilas o blancas, que cuelgan desde las pérgolas. Es una planta de origen asiático muy vigorosa que necesita su espacio y una buena poda, pero que regalan ese espectáculo inolvidable. Algo que tiene esta planta es que yo la he visto que va enroscándose como si fuese una boa constrictor en las columnas de las pérgolas y con los años la terminan hasta destrozando, como este animal que te acabo de comentar.
¿Y por qué entonces estas plantas y no otras? Bueno, la disponibilidad era clave, los viveros municipales y los viveros privados, muchos impulsados por inmigrantes, empezaban a formar una red que las hacía más accesibles. La adaptabilidad y la facilidad de cultivo también es fundamental. Plantas resistentes que no pidieran cuidados de expertos eran perfectas para esa nueva generación de jardineros urbanos y suburbanos y por supuesto la estética. Las revistas de la época marcaban tendencia, mostraban ese ideal de hogar moderno y confortable y las plantas eran parte esencial en esa imagen. El jardín era el nuevo espacio para disfrutar en familia, para el ocio, para mostrar un nuevo estilo de vida. Así que, ya sabes, los jardines argentinos de los 40 y de los 50 fueron mucho más que flores bonitas, fueron un reflejo de su tiempo, un espejo de las transformaciones sociales y de los sueños y de las aspiraciones de una Argentina que iba cambiando a pasos agigantados. Y lo más lindo es que muchas de esas plantas, como los malbones, los agapantos, las santarritas, siguen hoy adornando nuestros jardines, conectándonos con esa historia. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado verde de la Argentina y no te olvides de contarme cuál era aquella planta que te trae recuerdo de tus abuelos, de tus tíos abuelos, de tus bisabuelos o, sin ir más lejos, de tu propia infancia. En episodios más adelante abordaremos otras décadas de la Argentina. Posiblemente me vaya a otros países que tienen que ver con mi historia, o mejor dicho, de mis ancestros, y aquí me refiero a España e Italia, y me gustaría recorrer otros países de América Latina, pero mejor contame sobre la historia de la jardinería, en qué país te gustaría que hable. Y aprovecho para agradecer los comentarios en las distintas plataformas, tanto de Spotify, que es la más activa, como de Apple Podcasts y de iVoox. Te animo entonces a compartir el episodio, a dejarme tu valoración positiva y a encontrarme nuevamente aquí la próxima semana, en la cual te tengo una sorpresa. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.